Bueno, entonces hasta acá entra en el contrato, perdón, en la prueba de mañana. Recuerden que la prueba es mañana, ¿ya? Los que quieran dar la verbal porque no les funciona un programa o X motivo, me hablan y agendan. Ya hay un primer agendado al respecto. No hay clase entonces porque es en el horario de clase. Ya la prueba es súper simple, así que no se asusten tanto. Bueno, respecto de arriendo entonces, vimos sus características comerciales, ¿verdad? Dijimos que era también difícil de captar por la alta demanda y por las comisiones que se perciben mayores. Lo bueno es que te permite un mejor flujo de caja. Respecto de arriendo, entonces, no olvides que la labor fundamental era la de encontrar un buen arrendatario y la de asegurar también el arriendo a futuro, el pago de este tipo al arrendador. Analizamos el caso de este periodista que había tenido malas experiencias con el tema del arriendo de su departamento. Experiencias que también se verán reflejadas en muchas respuestas que le van a dar los clientes. Mencionamos también los requisitos para arrendar un inmueble, principalmente apuntando a la seguridad y a la solvencia económica, principalmente porque también juega un papel fundamental el olfato del corredor o de nosotros mismos como personas. Ya de repente te están mintiendo y tienes que tener la capacidad de percatarte de que lo están haciendo, ¿verdad? Entonces los requisitos que salen en el PowerPoint, como se dijo, son mínimos. Estos son los requisitos mínimos para arrendar. Se pueden pedir más, se puede pedir certificado de antecedentes, se pueden pedir más liquidaciones de sueldo para verificar estabilidad. Sí, se puede sin ningún tipo de problemas. Trabajador independiente se piden los requisitos y los extranjeros también. Respecto al monto, entonces, un individuo debería ganar o tener ingresos de 2.5 a 3 veces el canon de arriendo. ¿Ya? Suena mucho al principio, pero básicamente también se está resguardando a él, de que le alcance para pagar. Se puede también complementar renta, pero la complementación tiene que ser con alguien que viva también en el departamento, no que sea como una especie de aval encubierto, por ejemplo, entre cónyuges, etcétera. ¿Ya? Sí se puede complementar renta entonces. Vimos los motivos y los pros y los contras de las formas de resguardarse. Vimos respecto a los cheques que te pueden rebotar, ¿verdad? Vimos respecto a los avales, qué tipos de avales existían en nuestro país. Vimos también la responsabilidad solidaria y subsidiaria. Analizamos ese pequeño extracto, ¿verdad?, del periódico referente a los resguardos también del arriendo, donde se mencionan también los avales, los cheques, los seguros, entre otros. Dijimos que la ley de arriendo urbano era la 18.101. No se olvide eso, por favor. ¿Ya? Que regía los bienes raíces urbanos, no incluye los predios superiores a una hectárea, porque ellos se rigen por un decreto ley, y que sean destinados o usados para actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Tampoco se aplica la ley de arriendo a los inmuebles fiscales, que también tienen normativa propia. Viviendas que se arrendan amobladas por temporada, no superior a 3 meses, para fines de descanso o turismo, y a los hoteles o residenciales, los cuales también tienen normativa específica. No aplica a estacionamientos, ni rige para viviendas que se arrendan con compromiso o con promesa de compra. Es decir, el leasing. El leasing está muy regulado también en nuestro país y tiene normativa específica. Permiso, que tengo que silenciarlo cuando entro. Respecto a la necesidad de escriturar el contrato es consensual, por lo tanto se hace de palabra vale. Pero ahora, para incorporar todas las cláusulas necesarias para resguardarse, se aconseja 100%, usted como corredor también debería, que sea por escrito. ¿Ya? Se aconseja entonces que sea por escrito. Las partes en el contrato de arriendo se llaman arrendador y arrendatarios. Dijimos que habían diferentes tipos de contratos. Principalmente, la ley 18.101 establece un procedimiento para sacar al arrendatario. Este procedimiento se llama desahucio. Si pudiésemos definir entonces el desahucio sería el término anticipado del contrato de arriendo, ¿ya? Unilateralmente. Esa sería una definición de lo que es un desahucio.
Ahora, el plazo del desahucio va a variar, dependiendo también el tipo de contrato. Ahora, da lo mismo el tipo de contrato que sea, nunca podrá exceder a 6 meses, los cuales tiene el arrendatario para buscar otro inmueble. ¿Se puede ir antes? Sí, se puede ir antes. Tiene que pagar el proporcional a lo que vivió allí. ¿Ya? Respecto a la garantía, también dijimos que la ley en específico no regula el tema de la garantía en el contrato de arriendo. ¿Ya? No está regulado específicamente. Normalmente se suele pedir un mes de garantía. Se suele pedir. Hay algunos que piden más. Cuando se devuelve este mes de garantía, debería devolverse 30 o 60 días después de terminado el contrato de arriendo y entregado el inmueble. Uno, para verificar las cuentas desfasadas y también para ver los arreglos que se pueden hacer, ya para cotizar los materiales, la pintura y al maestro. Entonces, ese es el plazo en que debería devolverse el mes de garantía. Entonces se presentan dos situaciones. Una de ellas cuando el inmueble presenta daños o deterioros y una en que el inmueble no presenta daños o deterioros. ¿Ya? La primera de ellas se devuelve íntegramente. Si presenta parcialmente, se descuenta y se devuelve el monto excedente. Si son totales y te alcanza justito con el mes de garantía, no se devuelve nada. ¿Ya? No se devuelve nada. Este mes de garantía también es para las cuentas. A veces un mes de garantía no alcanza por las terminaciones características de un inmueble. Por lo tanto, se piden o se suelen pedir 2 meses de garantía muchas veces. ¿Bien? Los cuales sirven para resguardar también materialmente la casa o departamento. Y aquí habíamos quedado entonces en el tema de las mejoras. Si bien esto está tratado acá en el PowerPoint, yo se los voy a desarrollar más en una guía que tengo acá. ¿Ya? Entonces, cuando estudien del PowerPoint, estudien de la guía. Hasta el contrato de arriendo, entonces, de lo que vamos a ver hoy, va a entrar la prueba de mañana. ¿Ya? Así que lo bueno es que van a tener fresquito también el conocimiento referente al contrato de arriendo. ¿Quién responde por los arreglos de una propiedad arrendada? ¿Ya? ¿Quién responde? ¿Quién paga? ¿Verdad? ¿Quién debe cubrir eso? Y esto es un problema frecuente que se da también entre arrendador y arrendatario. Vamos a ver cuál es la costumbre y también cuál es la normativa vigente. Sin duda, si has arrendado un departamento o una casa, eventualmente necesitarás hacer un arreglo, ya sea pintarla, cambiar una llave, arreglar las tuberías, etc. La clase de pregunta que surge al respecto es si debes tú, como arrendatario, pagar los arreglos o bien si le corresponde a tu arrendador. Chuta, se rompió esto. ¿Quién tiene que pagar? ¿Tú o yo? El artículo, voy a agrandar un poquito esto. El artículo 1938 del Código Civil señala. Entonces estábamos hablando de la ley 18.101 y ahora pasamos al Código Civil. Como dijimos, se complementa la normativa de la ley con la regla general y aplicable del Código Civil. Entonces el artículo 1938 dice, el arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato. ¿Ya? Según los términos o espíritu del contrato. Si te dice habitacional, tú no puedes llegar ahí y poner un supermercado o un minimarket o una urbanización. Y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que los convenidos o a falta de convención expresa, aquellos a que la cosa es naturalmente destinada. ¿Ya? Es naturalmente destinada. O que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el arriendo. Oye, ¿sabéis que la arrendé para que la habitaras? Y mira, me tenemos aquí un mini market. Tienes dos opciones. O terminas el contrato con indemnización de perjuicios o te indemniza por las modificaciones y tú le sigues arrendando. ¿Ya? Por lo tanto, tienes las dos opciones, te las da la ley.
¿A qué está obligado entonces el arrendador? ¿A qué está obligado? El arrendador está obligado a mantener la propiedad en estado de servir para el fin que ha sido arrendada. Es decir, si la casa ha sido arrendada con fines habitacionales, su arrendador o tú como arrendador debes procurar que la propiedad cumpla con estos objetivos, lo que supone hacer las reparaciones necesarias durante todo el tiempo que dure el arriendo. ¿Ya? Todo el tiempo que dure el arriendo. Aquí nos vamos entonces. Bueno, después vamos a ver todos. Lo vemos al tiro. Ya al tiro. La ley de arriendo establece que el arrendador debe mantener la cosa arrendada en buen estado y que esto consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las reparaciones locativas, las cuales deberá hacer el arrendatario. Entonces ya estamos hablando de reparaciones necesarias, ¿verdad? Y locativas. ¿Mm? Locativas entonces son las que se dan por el uso, como vamos a ver acá. ¿Qué son las reparaciones locativas? Son aquellas que arreglan los daños o deterioros que se producen por directa responsabilidad o culpa del arrendatario. Por ejemplo, daños en paredes, ¿ya? Típico que el niño va y raya con un lápiz la pared, eso es una locativa. Si se rompe el vidrio o los vidrios, locativa. Se rompe un enchufe, locativa, ¿ya? Arreglo de menores de gafitería, ojo acá porque la palabra clave es arreglos menores de gafitería. Aquí se entienden entonces comprendidos los flotadores del baño, la gomita de las llaves, la ducha, ya ese tipo de cosas. Cuando hay una filtración al interior de un muro, por ejemplo, eso ya deja de ser locativo y le correspondería al dueño del inmueble. Entonces las locativas van derechamente al arrendatario. ¿Dónde encontramos todas estas? Artículo 1932 del Código Civil. El arrendatario tiene derecho a la terminación del arriendo y aún a la rescisión del contrato, a ver sin efecto, según los casos, si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada. Ya, chuta, se llueve, mira, no es que hay una gotera, si te llueve entero el techo, no puedo vivir acá. Podría entonces aplicarse, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato. Y aún en los casos de haber empezado a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario. ¿Mm? O si es habitable o no el inmueble. Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en parte, el juez decidirá según las circunstancias si debe tener lugar la terminación del arrendamiento o conceder una rebaja del precio o renta. Oye, ¿sabéis que la casa se llueve y toda la casa se llueve? No, solamente una habitación. Ah, entonces puedes ahí pedir una rebaja parcial a través de un juez. Artículo 1927. La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer, durante el arriendo, todas las reparaciones necesarias a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario. Pero será obligado el arrendador a una de las reparaciones locativas si los deterioros que las han hecho necesarias provienen de él de fuerza mayor o caso fortuito o de la mala calidad de la cosa arrendada. Es decir, si hay un aluvión y el aluvión arrasa con la habitación, con el baño. Hay una inundación y se tapa el desagüe, se da todo vuelta para el otro lado. Ahí, ¿quién responde? El dueño del inmueble, porque son fuerza mayor, ¿ya? Por fuerza mayor. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obligaciones. Es decir, en un contrato de arriendo tú puedes poner: el arrendatario responderá por todas las mejoras locativas indispensables y necesarias, no siendo atribuibles al dueño del inmueble o arrendador. Te pueden poner una cláusula así en el contrato y jodite, ¿ya?
Oye, pero esta es necesaria, el techo se llueve, no es mi culpa. Oye, mira el contrato. Y si todas las mejoras y arreglos y reparaciones son obligación tuya. Oíste, ¿ya? Dice tu consentimiento. Por eso hay que leer bien los contratos. Artículo 1940. El arrendatario es obligado a las reparaciones locativas, se entienden por reparaciones locativas, las que según la costumbre del país son de cargo de los arrendatarios y en general las que aquellas especies o deterioros que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, etcétera, etcétera. Dice también de sus dependientes, es decir, que si va un amigo y se manda un condoro en la casa, responde también el arrendatario. ¿No? Y la rompí un amigo. También de sus dependientes. ¿Qué son las reparaciones necesarias? Ya pasamos entonces a las necesarias. Ya vimos las locativas, que son las que se dan por el uso normal o el desgaste normal de la cosa. Las reparaciones necesarias. Las mejoras necesarias o reparaciones necesarias son aquellas sin las cuales la cosa se destruye o desaparece. O bien, si no sirve para el objeto que se destina, por ejemplo, arreglos de cañerías por gotera, según la ley de arriendo, si realizaste arreglos sobre la propiedad porque era indispensable para evitarla, el arrendador deberá reembolsar ese gasto. Entonces, si habían demasiadas goteras, las reparaste, tu contraparte deberá reembolsarte ese gasto. ¿Puedo convenir que mi arrendador se haga cargo de más mejoras? Sí, en el contrato de arrendamiento puedes pactar que se haga cargo de más mejoras. O también como arrendatario puedes hacerte cargo tú de las mejoras. Es una materia que se puede dejar a la voluntad de las partes, al arbitrio de las partes, como se dijo anteriormente. ¿Qué pasa si realizo mejoras útiles? Ya, entonces vimos las mejoras locativas, que son las del desgaste, las necesarias, que son las indispensables más que nada para evitar el inmueble. ¿Ya? ¿Qué pasa si realizo mejoras útiles? Entonces aquí hay otro tipo de mejoras, las útiles. Las mejoras útiles son aquellas que le agregan valor a la propiedad. Por ejemplo, si arreglaste toda la cocina, le pusiste mármol o le pusiste cuadros de alto valor. En este caso, el arrendador deberá reembolsar siempre que haya consentido efectuarlas. Entonces aquí juega un papel fundamental el consentimiento del arrendador, es decir, del dueño, ¿ya? No vaya a ser cosa que el arrendatario las tome por su cuenta y diga, mira, arrendador, te arreglé toda la cocina, reembolsame el dinero. Oye, pero yo no di mi aprobación expresa, no tengo por qué devolverte nada, ¿ya? Entonces tiene que dar la aprobación expresa para que se haga una mejora en la casa, para que pueda reembolsarse. De lo contrario, podrás separar y llevarte los materiales, siempre que sea sin detrimento de la propiedad. Hiciste entonces un quincho, y el quincho es de madera, y tú dices, pucha, te hice este quincho, pero me va a llevar la madera. Y no te va a causar ningún daño, porque está alejado de la casa, está puesto encima del patio. Si no causa detrimento, puedes hacer eso. Puedes llevarte la madera del quincho, ¿ya? Si no causa detrimento. Si hiciste una habitación extra, pusiste cemento, ¿verdad? Y todo, y no puedes llevarte el cemento porque vas a causar detrimento del inmueble, jodiste, no puedes hacer nada, porque tampoco dio el consentimiento tu contraparte, ¿ya? Entonces, con las mejoras útiles, la fundamental es el consentimiento del dueño, del arrendador. Artículo 1935. El arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el arrendatario cierre la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa. Indispensables, es decir, hace un carrete y hace un cortocircuito en la casa y se quema parte del techo y se forma una gotera. En ese caso,
pese a ser indispensable para vivir, fue por culpa del arrendatario. Por lo tanto, deberá cubrirla él. ¿Ya? Artículo 1936. El arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles, en que no ha consentido por la expresa condición de abonarlas, pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos separados. Oye, arreglé la cocina. Oye, pero yo no di el consentimiento para que arreglara la cocina. Ya, entonces me voy a llevar los muebles de cocina. Ah, pero sabéis que te quedó bonita, mejor te voy a abonar igual. Ya, eso se puede hacer. Te da esa posibilidad también la normativa. Eso respecto a las mejoras necesarias, útiles y locativas. Locativas a arrendatario, necesarias a arrendador, útiles hay que distinguir. Útiles hay que distinguir. Esos serían los tipos de mejoras. Volvemos entonces con nuestro PowerPoint de arriendo. En resumen, la mejor forma de resguardarse es inspeccionando bien a los prospectos, apuntando siempre a su solvencia económica y comportamiento crediticio. Especialmente al DICOM, ¿ya? Especialmente al DICOM. Conocer lo mejor posible al interesado. Preguntarle dónde arrendaba antes. Esto es súper también bueno hacerlo. Preguntarle, oye, ¿dónde arrendaba antes? ¿Y por qué te fuiste de ahí? ¿Tiene algún número de contacto, alguna referencia? Motivo de su salida, algún contacto. También es importante en la actualidad si tiene o no mascotas. Cuando tú tienes una casa con el piso alfombrado, por ejemplo, tiene muchos perritos, no es muy bueno el futuro que le augura ese piso. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cuestiones sí tienes que preguntar. Si la casa tiene un jardín hermoso, ¿ya? Con rosa y cuestiones, el chico también tiene muchos animales, no sé, o le gusta estacionar los autos pasaditos, alcanza a pisar el pasto. Ese tipo de cosas se tienen que considerar. ¿Ya? Se tienen que considerar. Como tips, buscar personas en Facebook. Las fotografías dicen mucho, como lo vimos anteriormente. Aunque suena un poco psicópata, ¿verdad? Pero cuando te habla una persona, tú puedes acceder a su perfil muchas veces. Puedes saber incluso hasta dónde trabaja, ¿ya? Hasta dónde trabaja él, dónde trabaja su pareja. Si está separado, juntos, si es dog lover, si tiene animalitos, ¿ya? Todo ese tipo de cosas se puede saber con Facebook. Puedes saber si al chico le gustan los autos, si se endeuda por eso, si le gustan los viajes. Puedes sacar mucha información. Núcleo familiar también, que hace su esposa, etc. Cuando nos referimos entonces al DICOM, eso es Equifax o Equifax, ¿ya? Esa es la empresa entonces que lanzó al mercado el informe de arriendo DICOM. Es un reporte sobre el comportamiento de pago de quienes han arrendado anteriormente una casa, departamento u otro inmueble que permitirá a los dueños de una propiedad seleccionar arrendatario perfecto. Entonces es súper importante esa base de datos de Equifax. Ahí les dejo el link para que puedan ingresar. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? El arrendador tiene la obligación de entregar el bien dado en arriendo y dar cumplimiento a lo pactado en el contrato de arrendamiento. Si el arrendador imposibilita la entrega del bien a arrendar, el arrendatario tendrá derecho a desistir del contrato. Oye, pero me dijiste que me iba a entregar la casa tal día. Entonces, todavía no me la entregáis. Hasta aquí no me han dejado el contrato, me estáis causando un daño. Puede hacer eso, con indemnización de daño y perjuicios. Igualmente, si el arrendador, por hecho o culpa suya, es constituido en mora por la entrega del bien arrendado, tendrá derecho el arrendatario a una indemnización. ¿Ya? Creo que le está comentando, al menos que sea un caso fortuito. Oye, no me he entregado la casa, y que sabéis que no puedo salir, está toda mi familia con coronavirus. Es un caso fortuito. Ya ahí no aplicaría una multa correspondiente. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario?
pagar el precio o renta convenida, ya que es como lo básico, lo más importante, ¿verdad?, en un contrato de arrendamiento es que te paguen la renta. Usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato. ¿Mm? Cuidar de la cosa como un buen padre de familia. Estas cosas son un poco, no sé, relativas, ¿verdad? Buen padre de familia. Pero la ley en Chile está llena de frases así a veces. Buen padre de familia. Ejecutar las reparaciones locativas. ¿Mm? Permitir al arrendador inspeccionar la cosa arrendada. Permitir al arrendador inspeccionar la cosa arrendada. Restituir la cosa al final del arrendamiento. ¿Ya? Cuando hablamos de devolver, hablamos siempre de restituir, más que de entregar. ¿Ya? Restituir. Obligación de facilitar o permitir al administrador de un edificio o conjunto habitacional acogido en la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria el acceso al inmueble. Esas son entonces algunas de las obligaciones que tiene el sujeto. Tendrá la obligación de responder no solo por su propia culpa, sino la de su familia, huéspedes, dependientes también, por supuesto. Tiene la obligación de utilizar los servicios y artefactos del edificio de una manera segura y razonable. ¿Ya? De una manera segura y razonable. Muchas veces pasa, me ha pasado también el tema del calefón. Me ha pasado 2 veces que sacan el calefón para afuera. El calefón estaba adentro, mira, te saqué el calefón. Y sin consentimiento. ¿Ya? Eso también pasa de repente, pasa. Ahí incluso se puede incorporar una cláusula sobre el tema estético. O se tienen que conversar. La casa es blanca y te la pinta morada. No, es que mi color favorito, la pinté morada. Oye, pero no te dio autorización. Oye, pero tampoco una mejora donde cabe eso, ¿verdad? Para evitar ese tipo de problemas, lo mejor es conversarlo o incorporarlo directamente en el contrato. Cualquier mejora estética del inmueble deberá ser aprobada por el arrendador o dueño o representante de este. ¿Cuándo puedo demandar al arrendatario? ¿Cuándo puedo demandar al arrendatario? Ya el tipo no me está pagando, necesito un juicio de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, aquí la información de la Biblioteca del Congreso Nacional, BCN, acostúmbrese siempre a sacar información, leyes actualizadas, todo eso la de BCN, que es la Biblioteca del Congreso Nacional, los códigos siempre están actualizados. La ley faculta a un arrendador a entablar un juicio contra el arrendatario de una propiedad si no le ha pagado el arriendo. Ni siquiera es necesario esperar varios meses, según explica. La ley da derecho al arrendador a entablar un juicio después de un periodo entero de mora. ¿Ya? O sea, si el pago del arriendo es mensual, basta con un mes sin pago. Como les dije en la clase pasada, en Chile aún no se aplica tanto esto, chuta, no me pagó, demandar. No, como que la gente espera un mes, 2 meses, 3 meses, más los del juicio de arriendo, y tenéis como un año ahí esperando. ¿Ya? Entonces, después ya de un mes, ya puedes iniciar esto. Para presentar la demanda, la persona debe primero fijar qué elementos usará para probar la morosidad del arrendatario. Si usa testigos para probar, estos no pueden ser más de 4, cuyos nombres deben estar incluidos en la demanda. Respecto a si debes contratar a un abogado para eso, la BCN señala que no es necesario si el monto del arriendo es inferior a 4 UTM. 4 UTM es súper poco, entonces normalmente va a tener que contratar a un abogado. Para montos superiores se requiere la representación entonces de un abogado. Requisitos del contrato. Les voy a mandar un link de un video también, ¿ya? Donde una ex profesora sale hablando del juicio de arriendo resumido, para que conozcan mucho más de él. La verdad es que siempre es bueno saber ese tipo de cosas. Requisitos del contrato de arrendamiento. 3 son los elementos constitutivos del arrendamiento. Es decir, elementos de la esencia particular que tal de faltar impiden el nacimiento entonces a la vida del contrato. Primero, una cosa cuyo goce temporal ha de concederse
por una parte a la otra, en este caso la casa, una cosa inmueble, corporal, un precio que el arrendatario se obliga a pagar, precio que toma el nombre de renta cuando se paga periódicamente, ¿ya? El consentimiento de las partes en la cosa y en el precio. Esa es la casa y este es el precio. Debe haber un efectivo concierto de voluntades acerca de concluir un contrato de arrendamiento. De lo contrario, podríamos estar ante un contrato de comodato o simplemente ante un contrato atípico. Cuando hablamos de contrato atípico, son los contratos que no tienen una ley específica, ¿ya? Que son inventados, que no tienen una regulación específica. Ley de caja fuerte, por ejemplo. Ya no hay una ley específica sobre caja fuerte. Bueno, yo la conozco. Son los contratos atípicos. Características del contrato de arriendo. Esto léalo solamente, no se lo voy a preguntar. Respecto al arrendamiento de predios urbanos, el arrendamiento de predios urbanos se rige por las normas del arrendamiento de cosas, de los artículos 1915 al 2021 del Código Civil y por la Ley 18.101, que fue publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 1982. Respecto a los predios rústicos, que yo creo que también vamos a alcanzar a ver algo de los predios rústicos. Tratándose de predios rurales, se rigen por el Decreto Ley 993, publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de abril de 1975, que establece disposiciones especiales sobre arrendamiento de predios rústicos, aplicándose supletoriamente las normas del Código Civil. Son casi las mismas, son como normas generales que se aplican. Entonces, arrendos predios rústicos por un decreto ley, los predios urbanos por la ley que estamos viendo ahora. ¿Puedo subarrendar un inmueble? ¿Puedo subarrendar un inmueble? El artículo 5 de la ley 18.101 dice: en los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación, con plazo fijo superior a un año, se entenderá siempre implícita la facultad del arrendatario de subarrendar, salvo estipulación en contrario. Por lo tanto, tienes que poner en el contrato explícitamente una cláusula de prohibición de subarrendar, total o parcial, en la mayoría de los casos urbanos. Por lo tanto, no se te puede ir esa cláusula. Oye, ¿por qué hay otros tipos viviendo en las habitaciones que yo no conozco? La subarrendé. Ah, oye, ¿por qué la subarrendaste si no podíais? Tú no pusiste en una cláusula no subarrendada en el contrato. Por lo tanto, la ley dice automáticamente que yo sí puedo subarrendar. ¿Listo? Entonces, para evitar esos problemas, mejor la incorporas. Son cosas que muchas veces no están en un contrato que tú descargas de internet. ¿Ya? Así que mucho ojo entonces con el contrato de arrendamiento. Una de las compañeras preguntaba por el inventario. ¿Mm? Por aquí tengo un inventario. El contrato de arriendo lo vamos a analizar el lunes para alcanzar ahora a hacer el repaso para la prueba de mañana ya. Esto es un inventario. ¿Mm? Fecha de entrega, fecha recibida por el arrendador, contrato número, dirección. Como pueden ver entonces, se van poniendo las características de respecto a la entrada principal, puerta principal, cerraduras, otras puertas, y así se van mencionando todos los elementos eléctricos, piezas, baño, etc. Aquí también le pongo una especie de cláusula. Además de la información brindada, se enviarán imágenes referenciales al correo. ¿Ya? Entonces, aparte de poner verbalmente, aparte de poner por escrito las cosas en el contrato,
se van a complementar con fotografías. ¿Ya? Y también incorporo un inventario de las personas que van a habitar ahí. El número de habitantes del inmueble será de, ya, los cuales se individualizan a continuación. Entonces así también pueden tener un recuerdo extra. Un recuerdo extra. Usted me dirá cómo podría saber yo si metieron más gente a la casa. Cuando se mete más gente a la casa, hay una variación también en los gastos del agua, de la luz. También por el tema de las visitas. Si evitan, ¿ya? De las visitas continuas. Por testigos también. Por testigos. Si es un departamento, puede preguntar al conserje tranquilamente. Así puede probar entonces ese tipo de cosas. Ya, señores. Entonces, en estos minutos que nos quedan, vamos a hacer un pequeño repaso para la prueba. Más que un repaso, es como una guía. Yo les voy a ir mostrando, ¿cierto? Las cosas que podrían entrar, o que con mayor probabilidad van a entrar. Así que tomen lápiz y papel y van a ir anotando, ¿ya? Porque les va a servir harto para mañana. Entonces, respecto al PowerPoint número 1 que tenemos acá. ¿Sí, Erika? Ahora sí. No, lo que pasa es que hay una compañera que no puede, tuvo un problema, entonces le dije que entrara de nuevo, a ver si la espera un segundito. ¿Ya? La compañera tuvo un problema, no sale el nombre, y dice que se le cierra, entonces le dije que entrara de nuevo. A ver si entra de nuevo. Pero no sale el nombre, sale una mano, no. Bueno, yo creo que lo mejor es continuar porque igual va a quedar grabado. ¿Ya? Así no Ya, nos ok. atrasamos tanto. Bueno, Bueno, respecto a qué es un corredor de propiedades, es un concepto que, bueno, tienen que manejar, ¿verdad? Tienen que manejar. ¿Qué es un corredor de propiedades? La definición se va a preguntar. Siempre es un mediador parcial, ¿ya? Que busca un equilibrio, no vender la casa más cara para sacar más plata, sino que buscar el equilibrio entre un precio justo y un buen pago, ¿ya? Pero no siempre sacar más cantidad de plata. Tiene que ser lo más imparcial posible. Las funciones del corredor también podrían preguntarse: mediación, asesoría, gestión de transacciones inmobiliarias. Si se preguntara algo del ámbito general de aplicación y se mencionan estas, tienen que fijarse que diga ámbito general de aplicación, ¿ya? Generalmente sí son estas. Usted me dirá, ya, en los predios rurales y el arriendo de bodegas. Sí, también, pero esta lista no es taxativa, dice solamente generalmente, no exclusivamente. Entonces, la prueba la tiene que leer muy bien, porque hay bastantes preguntas trampas, ¿ya? Esto, léalo nada más, porque es un negocio rentable, ustedes lo podrían sacar incluso por deducción, ¿verdad? Está el tema del tiempo, de las ganancias por comisión y la poca inversión. Respecto a la ley de corretaje, no me interesa que se sepan todos los argumentos de la ley para promulgarla, sino que solamente que sepan que en Chile no hay actualmente una ley de corretaje. ¿Ya? Con que sepan eso, me basta. El mercado chileno, léalo nada más, léalo. No es necesario tampoco que se sepa la empresa, ya las puede pasar por alto, son nada más referenciales. Estos montos y cifras específicas también léalo nada más. La comparación con los países vecinos y de otros continentes, léalo nada más. No se preguntará eso. Esto también lo podría sacar incluso por deducción, ya el perfil del corredor de propiedades. Entonces, céntrense en eso. Los beneficios y las responsabilidades también estudiarlos. Beneficios y responsabilidades. Eso respecto al PowerPoint número
1. Les adelanto desde ya que uno de los PowerPoint donde saco más preguntas es el PowerPoint número 2. El PowerPoint número 2 es el que saco más preguntas, porque uno de los que siembra las bases legales para entender el tema del corretaje de propiedades y los procesos y contratos. Entonces, respecto a la unidad 2, terminología legal, bueno, esto léalo, introducción. Las personas tienen que saber la definición de persona natural y de persona jurídica. ¿Ya? Saber cuál es cuál, entender más que nada el concepto. Naturales y jurídicas. Respecto a los contratos, entender también el concepto de contrato. Acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Ya? Un contrato, este es el concepto. Nunca olvidar que lo pactado obliga. Pacta sunt servanda. Lo que está en el contrato es ley para las partes, entonces. Respecto a los tipos de contrato, unilaterales y bilaterales son simples de entender. Me interesa que se centren más en la diferencia entre solemne y consensual, ya que le hemos dado duro a lo largo de las clases cuál es cuál, para saber cuál nace la vía y cómo nace la vía. Solemnes y consensuales. ¿Qué contratos aparecen en el contrato de corretaje? En el proceso de corretaje. Léalos también, no es necesario que se los memoricen. Gravámenes, aprendas el concepto o entienda el concepto. ¿Ya? ¿Qué es un gravamen? Es una carga de un inmueble. ¿Como cuál? Es como una hipoteca, como una servidumbre, como un usufructo. Eso es un gravamen. ¿Ya? Para que entienda bien ahí el concepto. Interdicciones, léalo también. La función del conservador, léalo nomás, entiéndalo. El archivero no es tan necesario, pero igual léalo. Respecto al bienes inmuebles, quiero que sepan la clasificación de bienes inmuebles. Quiero que sepan que hay inmuebles por naturaleza, por adherencia y por destinación. Tienen que entender el concepto y saberlo. El dominio. El dominio, el concepto es bastante probable que haya preguntado. Puede ir a un concepto puesto en el PowerPoint o puede ir otro concepto de dominio. Lo importante es que entiendan la idea para determinar si aquel concepto es erróneo o correcto. ¿Ya? El dominio. Tienen que saber también los atributos o facultades del dominio. Uso, goce y disposición. El uso, el goce y la disposición. ¿Cuál es cuál? ¿Ya? No es necesario que se lo sepan en latín, pero uso, goce y disposición, saber cuál es cuál. Respecto al usufructo, entender el concepto de usufructo, saber qué es un usufructo, en qué consiste. ¿Ya? Como es verdadero y falso, no es necesario que se aprendan de memoria los conceptos, pero sí que los entiendan. ¿Cómo saber si lo entendió? Intenten hablar con alguien, explicándole. Oye, ¿tú sabes lo que es el usufructo? Cuando uno explica algo, lo memoriza mejor o lo aprende mejor. Y también es símbolo de que usted lo entendió. Las servidumbres, no las voy a preguntar. Pero igual léala. La hipoteca, léalo. Sepa que es una hipoteca. Sepa también que una persona puede vender una casa aún pagando la hipoteca. ¿Ya? Eso es común incluso en Chile. Eso respecto al PowerPoint número 2. El PowerPoint número 3, ¿sí, Erika? Levanta la mano. ¿No? Ahí. Entonces es común en Chile que se vendan casas que se están pagando.
Recuerde que el PowerPoint número 3 aún no existe. ¿Por qué? Porque es ética. Y ética se ve al final. Al final. A ver, aquí, respecto a las técnicas de venta, veamos que entra. Respecto a las técnicas de venta, léalo nada más. Ya, léalo. De una repasada general nomás este PowerPoint. No es necesario que profundice tanto. Y no es necesario que profundice tanto porque si es un ejercicio, ¿verdad? Con décimas para esto. ¿Sí, Juan? Profe, ahora que anuncia el tema de lo que hizo a través de los puntos, yo lo voy a enviarlo después de la clase. No he hecho nada todavía, pero usted dijo que teníamos tiempo hasta las 10. ¿Sí? ¿Sí? No habría ¿Sí? problema, ¿verdad? Si alcanza a entregarlo a las 10, está bien. Ya, ok, gracias. Ya. Entonces, señores, respecto a las preguntas, también son preguntables las preguntas. Como hay una actividad, ¿verdad? Ya, esto sí lo puedo preguntar. El tema de la humedad y de las grietas. ¿Ya? Porque es lo primero que uno tiene que poner, ojo, cuando entra a ver una casa. No es solamente uno va a hablar con el dueño, sino que también va a poner ojo en esas cosas. Sepa entonces el tema de las grietas, cuándo son peligrosas, cuándo no, ¿ya? Si son generalizadas o no. Y respecto a la humedad también, ¿ya? Sepa ahí cuáles son las grietas y el tema de la humedad. Esas cifras no las voy a preguntar, ya se las puede saltar. Respecto a las técnicas aplicables, más que nada entiendan cuál es cuál. Ya, sale, cuál es cuál nomás, porque también hicieron un ejercicio de eso. Como hicieron el ejercicio y probablemente ya leyeron un poco sobre ella, se les va a ser más fácil. ¿Ya? Ese PowerPoint no entra tanto, debe una leída general y céntrese solamente en la humedad y en las grietas. Humedad y grietas. No voy a preguntar mucho de ese porque, como le dije, hay una actividad, así que no vale la pena ser redundante. Ya, entonces, tenemos el de venta. Captación y publicación. Captación y publicación. Este PowerPoint, si es que sale una pregunta, es mucho. ¿Por qué? Porque el PowerPoint de captación es casi pura aplicación. ¿Ya? Casi pura aplicación. ¿Qué tiene que saber de acá? Exclusividad. ¿Mm? ¿Qué es la exclusividad? ¿Qué tipo de exclusividad? Con exclusividad, sin exclusividad. ¿Ya? Entonces, ese es solamente leerlo rapidito. No es tan relevante. ¿Por qué? O sea, es relevante, pero en la práctica. Pero para una prueba escrita no sabría cómo medírselo, no tiene lógica, ¿verdad? Preguntarle cómo sacar las fotos y ese tipo de cosas. Porque es netamente aplicabilidad. Así pasamos al siguiente PowerPoint, que es el contrato de corretaje y la orden de visita también. Con el Ahí colegio sí que sí. no la podemos correr. Ahí volvió. Sí, ahí Ya, me había volvió. desconectado Se momentáneamente. fue. Ahí volvió. Ahí sí. Para el partido. No, la verdad es que no soy muy futbolero. Me gustan los deportes, pero no tanto el fútbol. En Me gustan una broma. me gustan más los asados que hacen el fútbol, pero que me gusta jugar a la pelota, pero me aburro un poco viendo fútbol. A ver, habíamos quedado entonces en el de captación. Captación y publicación dijo que no iba a entrar mucho. No, léalo solamente. ¿Ya? Ya, listo. Captación y publicación, entonces, nada más lectura superficial, con eso bastaría. Siguiente PowerPoint.
El PowerPoint bancario tampoco va a entrar. ¿Ya? Para que lo vayan sacando de su lista. El PowerPoint bancario que vimos antes de ayer no va a entrar. Lo voy a sacar ese porque tiene muchas cifras específicas y les puede ir mal quizás. Así que la vamos a sacar. Captación, publicación, contrato de corretaje entonces. El contrato de corretaje sí entra. Contrato de corretaje u orden de venta y arriendo. Saber que es una naturaleza jurídica aún no está determinada. Leerse los conceptos según los autores, con que sepa uno ya basta. ¿Ya? Que sepa uno basta. ¿Qué PowerPoint es eso? Este es el de contrato de corretaje. Ok, gracias. Contrato de corretaje y orden de venta. Estaban pegaditos. Bueno, las clases de contrato de corretaje, exclusividad, no exclusividad. Eso léalo también. La orden de visita, léalo y sepa también los requisitos. ¿Qué tiene que tener una orden de visita? ¿Y qué tiene que tener el contrato de corretaje? Aunque sepa eso, basta. Así pasamos al siguiente PowerPoint. Al siguiente PowerPoint. El siguiente PowerPoint entonces, déjeme ver. Contrato de corretaje, el PowerPoint 7 es contrato de arriendo, ¿ya? Pero ese lo vimos recién, así que lo tienen fresquito. Promesa de compraventa también entra, ¿ya? Promesa de compraventa y el de tasación entran harto. Así que échale una leída más que superficial. Respecto a la promesa de compraventa, entonces, tienen que leer que, bueno, respecto al volumen de la promesa de compraventa, entra indirectamente la compraventa como tal, ¿verdad? Entra indirectamente la compraventa como tal, porque tuvimos que verla indirectamente, ¿verdad? Entonces, lean la primera parte, lean eso, estúdienlo bien, toda la introducción al PowerPoint. Sepan qué es una promesa de compraventa, sepan qué es un precontrato, está marcado con rojo, se puede preguntar qué es una promesa de compraventa, y si la definición tiene que tener entonces la palabra clave, que es un precontrato. Respecto a las modalidades, sepan nada más que admite ambas modalidades. ¿Ya? Sepan que admite ambas modalidades, un instrumento público, escritura pública o instrumento privado. Entonces se pueden saltar el resto de la argumentación del tipo. Respecto a los requisitos, bueno, sepan que la promesa es un contrato solemne, ¿ya? Respecto a los requisitos, me interesa que sepan los 4, al menos que lo intuyan. Cobrando especial relevancia, bueno, tienen que estar todos para que el contrato nazca a la vida, pero tienen que saber que tiene que ser por escrito la promesa de compraventa. Es decir, una promesa de palabras no vale. Y que contenga un plazo o condición. Tienen que saber para qué sirve una promesa de compraventa, cuál es su funcionalidad. Sepan también que una promesa de compraventa no es obligatoriamente, no se tiene que hacer obligatoriamente por ley. Hoy voy a vender la casa. Hay que hacer legalmente una promesa de compraventa. No, no funciona así. ¿Qué documentos debe aportar? Léalo nada más. Tiene un plazo la promesa de compraventa, tiene que tener un plazo o una condición. Si no, amenaza la vida, ¿verdad?
Lo demás, léalo nada más, léalo. El tema del cumplimiento o incumplimiento injustificado. ¿Ya? Sepa que hay dos tipos de aplicación de multas. Una multa general que es grande y multa más pequeña por atraso, por ejemplo, por no entrega de documentación. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas entrarían, se preguntarían de alguna forma. ¿Mm? Sepa también cuáles serían casos de incumplimiento no justificado. ¿Cuáles serían casos de incumplimiento no justificado? ¿Ya? Entonces, lean bastante bien esta parte. Eso respecto a la promesa de compraventa. Y llegaríamos así al PowerPoint de tasación. ¿Ya? PowerPoint de tasación. Respecto al PowerPoint de tasación, ¿qué sería lo importante? Bueno, saber qué es una tasación, hacer aquella distinción entre precio y valor, ¿cierto? La diferencia entre precio y valor. Ahondamos también en la terminología más usada, saber qué es un enfoque comparativo o de mercado, y saberlo porque es el método más usado. ¿Mm? ¿Qué es el enfoque comparativo o de mercado? El enfoque de costos, léalo nada más. De valor residual también. Sepa también que hay diferentes tipos de tasaciones. Hay diferentes tipos de tasaciones. Déjame silenciar ahí. Diferentes tipos de tasaciones. Hay tasaciones bancarias, judiciales, comerciales, servicio de impuestos internos, contables. Lo importante también aquí es que rescaten la idea de que no hay una relación entre servicio de impuestos internos, su tasación y el valor comercial. ¿Ya? Eso sáquenlo de sus cabecitas, no hay relación aritmética. El resto, léalo nada más, los elementos para elaborar, ¿verdad? Una tasación. El rol, aprendo lo que es un rol. Bueno, ustedes ya deberían intuirlo, ¿verdad? ¿Quiénes realizan tasaciones? También podría ser preguntable. Quiero también que sepan qué hacer cuando una tasación sale más baja de lo esperado. Eso es preguntable también, nos podría poner en la situación. ¿Mm? ¿Qué hacer en ese caso? Creo que no me queda nada más en el tintero que ya hemos visto. No, no le queda nada más, profesor. A Profe, ver. Compraventa, construcción. No, creo que no. Hasta ahí está. Insisto, denle un principal enfoque a promesa de compraventa y al PowerPoint número 2, que son los más preguntables. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? ya lo dijo. Era yo. ¿Sí? Dígame. Sí. No, ya lo preguntaron. Ujú. Estoy bien. Lo que pasa es que, bueno, igual se lo voy a volver a preguntar porque como ya terminó con la tasación, en la tasación ya, que nos enfoquemos en el cuadro comparativo con el mercado, los diferentes tipos de tasaciones, bancarias, judiciales, Serviu, que también puede ser impuesto interno, y dijo algo al final del rol. ¿Me lo puede repetir? ¿Qué hacer cuando una tasación es como comparativa o es que no lo entendí esa parte, profe, cuando dijo lo del rol con respecto a la tasación? Dijo algo, hizo una pregunta y yo no la escuché bien. No lo recuerdo. Si alguien me ayuda. Creo que no hizo una Parece que comparación. la tasación cuando es más baja. Ah, Cuando es más no, baja, no, ¿puede no. ser? Ya, Claro. No, eso ¿Qué sí. hacer? Sepan Dijo- que no hay una relación aritmética entre la tasación ¿Mm? de servicio en impuestos internos y el valor comercial.
¿Ya? Ya. Porque, No, y Ya. preguntó Son otra cosa. Profe. ¿sí? Dijo, ¿qué hacer cuando una tasación sale más baja que el valor Ah, del- sí, esa pregunta es, Eso. esa Eso. pregunta, Eso, otra vez. La Erika. esa pregunta podría ir entonces incluida. Es bastante probable, 90% de ¿Vio? probabilidades. ¿Sí? Sí, esa era. Dígame. Alguien me iba a preguntar algo ahí por ahí. Ya. ¿Algo más que quieran ahí rescatar, preguntar respecto a la prueba de mañana? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, consulta, ¿dijo usted que le iba a enviarla a través de WhatsApp o lo vamos a hacer aquí conectados todos? No, la voy a enviar por WhatsApp. Siento que no tiene sentido conectado porque a algunos les puede fallar internet, ¿verdad? Ahora, ojo, yo sí voy a estar conectado viendo qué necesitan ustedes. ¿Ya? Genial, gracias. Ahora, lo que no voy a responder mucho son esas preguntas que me hacen como para sacarme la respuesta. Ya, esas preguntas, la verdad es que ya estamos grandes, no tienen para qué hacerlas, ¿verdad? A medida que ustedes vayan enviando las pruebas, voy a estar atento al correo. Ya voy a estar atento al correo, eh, poniéndole un OK a todas las pruebas recepcionadas. Ponga el principal énfasis en que no se les borren preguntas o respuestas, ni que se les salten espacios, porque a veces me mandan pruebas con 31 preguntas y eran 30. Y digo, ¿qué pasó acá? O con 28 y se les borraron algunas. ¿Ya? Pongan mucho ojo. Pongan ojo también que no les rebote el correo y en poner su nombre. Yo sé que algunos van a utilizar el correo de sus hijos, nietos o algo, entonces va a salir un nombre en el correo y en la prueba tiene que ir el suyo. ¿Mm? Tiene que ir el suyo. No olvide justificar las malas también. No lo olvide. Ahora, con todo el tiempo que ya les vengo diciendo que la prueba es en Word y se la voy a entregar al WhatsApp, no me vaya a salir, no puedo abrir la prueba. Ya, si ya hemos hecho la prueba con otros documentos, supone que tienen que enviarme ahí un Word específico. ¿Ya? Si tienen que actualizar el celular o algo, hágalo con anterioridad. No vaya a esperar a las 8 cuando es el momento de la prueba. Algo también que les voy a hacer hincapié es en la hora. ¿A Yo, qué a- hora ¿A qué hora la va a enviar? yo la envío a las 8 de la tarde, a las 20 ¿Ya? horas, y tiene que ser recepcionada, enviada a mi correo. Incluso voy a recibir por WhatsApp algunas pruebas si alguien la quiere enviar por ahí. Pero ¿Ya? tiene que ser a las 22 horas. Yo no recibo pruebas después de las 22 horas. Si no la alcanzo a Ya. terminar, hasta esa hora. A mí De me da lo 20 a mismo, 20. la verdad. Sí, a mí me da lo mismo si usted se demora más o menos, pero siento que igual es ¿Ya? como un tema de respeto hacia usted, pues, porque va a haber gente que se va a apurar, ¿verdad? Y quizás no la va a alcanzar a terminar y la va a entregar a las 10. Entonces, que alguien me la entregue a las 10:20 o las 10:15, yo no voy a recibir esas pruebas, ¿ya? A menos que se le corte la luz o tenga algún problema grave, ¿ya? Pero más que nada por respeto entre ustedes, yo ni siquiera me voy a poner al tiro a revisarlo, la voy a revisar otro día. Pero más que nada para que sean respetuosos entre ustedes con el horario. Esos 15 minutos es una ventaja por sobre el otro. ¿Mm? Así que considérenlo. Sí, se entiende. ¿Alguien más por ahí? Ahora, también reiterar que el que quiera darla verbalmente puede hacerlo. Tiene la misma dificultad, no hay problema. ¿Ya? Y hay una persona Profesor, anotada. ¿Sí? ¿qué porcentaje de aprobación tiene que tener esta prueba? Esta prueba son 30 Ya preguntas. me estoy preparando. Necesitan un 60% para aprobar y necesitan una nota 4,6. Perfecto. ¿Ya? Ok, gracias. Reitero, si se le olvida justificar las malas, ya van a tener hartos puntos menos. Entonces no se les vaya a olvidar. Ariela, Mm. Ariela que levantó la mano. Profesor, Sí. en caso de que, por ejemplo, estuvieran muy malas las pruebas, ¿como que va a bajar la escala o va a hacer lo mismo? No sé, la verdad es que yo creo que va a ser lo mismo. Eso de bajar la escala no aplicaría mucho. Es como de cabros chicos. Ahora también no se ponga el parche en telería, pues, si se supone que aprendió algo, ¿verdad? Sí, pero usted sabe que estarse...
No seamos positivas, chicas, nos va a ir a bien, todo bien, a Sí, todos, nos va a ¿por ir, qué a todos nos va a ir regio, los a chilenos todos nos somos va a ir tan regio. llorones a veces? Me incluyo, a veces también soy llorón. No, decretemos que nos va a ir bien. Sí, Diego, una Por si consulta. acaso. sí, Hemos dígame. estudiado, hemos asistido a las clases. Disculpe, que quería saber, disculpe la ignorancia, pero no escuché, lo va a mandar por WhatsApp, eso lo escuché. Sí, lo voy a mandar Pero por lo que no WhatsApp. sé, en el fondo, ¿tenemos que escribir las preguntas en Word o solamente las respuestas o todo hay que escribir en Word? No, solamente la respuesta, viene el espacio para poner la B de verdadero y la F de falso. Y Solo las justificar. respuestas tenemos que escribir Ajá. entonces. Y la justificación abajo. Me la escribe en rojo, con otra Ah, letra, ya. como quiera. ¿Ya? Ya la enumeramos y ponemos la Sí, respuesta y ahora la justificación. justificación tiene que ser decente, pues no me vaya a poner, no aplica, porque no, Ya. porque Bien sí. explicada. Ya. ¿Ya? Profe, Profe, pero pero usted no, solamente se justifican las que son negativas, o sea, las que son falsas. Sí, solamente las falsas. Sí. usted lo va a mandar en Word. Sí, Héctor, sí, lo voy a enviar en un Word al grupo del curso. ¿Ya? Ya. Perfecto. En un Word. Gracias. A Ya, las 8 en profe. punto. Ya, señores, vayan a estudiar, Power, aprovechen este power, rato. power. Ojo acá, entran solamente los Profesor. PowerPoint, no entra nada más anexo. ¿Ya? Ya. Es que puse Ah, ya. atención en la clase y ya tiene más que avanzado todo el estudio, ¿verdad? Sí, pues, se nos va a ir súper bien. Ya, señores, ¿alguien más que se Ya. Nada, nomás. Espero que sea mañana para dar la prueba. Ay, qué nervio. Ya, ahí nos vemos, que Yo estén creo que bien. era más, ¿Sí? yo creo que era más fácil haber puesto que no entraba, profesor, porque igual entra harto, ¿ah? A propósito de llorones. Si después repasan el video, se van a dar cuenta que hasta les mencioné algunas preguntas que iban a entrar. Así que pongan atención ahí a lo que dije. Qué Sí. pillo. Ya. Ya, Ok. señores, cuídense Ya. mucho, Viendo video ahora. descansen Chao, y nos chao, vemos ahí. chao. Que nos vaya súper mañana. Estudien Gracias. Sí, nos va a tranquilos, ir bien. solamente Sí, reprueben la compañeros, que gente nos que no vaya Chao, quiere bien, hablar. que se profe. prueba. Chao, chao. Chao, que nos vaya todo bien. Chao, Chao. Chao, Chao. suerte a todos. Hagamos la prueba en la tarde. No se desordenaron. Chao, Erika. Hay que desconectarse, parece.